Muchísimas gracias por mantener la sintonía con Uno más Uno. Ahora vamos a nuestra entrevista en primer plano. Y para lo mismo nos place recibir a Gustavo Sánchez. Gustavo es diputado de la circunscripción número 3 de aquí del Distrito Nacional. Es además miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y actualmente se desempeña como vocero del bloque del PLD en la Cámara de Diputados. Así que es un hombre de Estado con el que hay muchos temas que conversar. Bienvenido, Gustavo, Uno más Uno. Muchísimas gracias por invitarnos a compartir Hacía con mucho que ustedes, no venía, Lucía. Gustavo. Hacía mucho que Sí, no sí, claro, venía y le no. caía atrás para esta entrevista hasta No, que lo pero logré. Gustavo, dejar que reconocerle un mérito, él da la cara siempre. Sí, eso Sí, es, así incluyendo es. en Es lo coyunturas difíciles. Así difícil, es, siempre ha así, dado la así cara. es. Sí, sí. Así es. Bueno, Gustavo, vamos a comenzar conociendo su opinión con relación a estas medidas que anunció ayer el presidente claro. Luis Abinader, medidas migratorias, un paquete amplísimo de Sí, acciones. definitivamente yo comenzaba a escribir en la red social X sobre lo que yo pienso. Y eso es lo que yo pienso, porque como partido todavía no hemos tomado una decisión y quisiera yo, de manera particular, hacer constar que el partido pudiera tener una decisión, como hay otros que están hablando. A mí me hubiese gustado, Alberto, que como partido hiciéramos un comunicado. Ahora, en lo personal, siento que esta cosmetología que se ha querido vender al pueblo dominicano no es más que una respuesta ante la insatisfacción que tuvo que ver con los últimos temas, por ejemplo, el tema de Friusa. La respuesta que se dio no fue totalmente satisfactoria y ante el hecho de que la ciudadanía se sintió totalmente traicionada con estos eventos, el presidente midió probablemente la popularidad que había caído y ante la caída estrepitosa de su imagen sobre el tema de la migración, recurrió a un discurso que de manera particular es recurrente, valga la redundancia, sobre el mismo. Fueron medidas que ya el pueblo de una manera u otra la conocía, sin embargo no hay respuesta. Ampliar el muro, eso viene desde que fue electo presidente. Sumar más brigadas a la frontera del ejército, eso es más de lo mismo. Ahora mismo se pretende utilizar a los hospitales públicos como cárceles para, para tomar medidas, por ejemplo, de cautiverio a las personas, por ejemplo, que se le ofrecen servicios de salud, quedarían detenidos si no están debidamente regularizados. Y eso no solamente es una medida totalmente que viola derechos fundamentales. Y yo no quisiera, Adalberto, que aquí a mí se me dijera que palo se boga y palo se no boga. O sea, no quiero que se me confunda con mis críticas ante la ausencia de una política real, humana, coherente, que debe tomar el gobierno. ¿Como Sin- cuál, por ejemplo? por ejemplo, como hacer implementar la ley que establece en el Código de Trabajo de la contratación de mano de obra extranjera, 80-20. Sin embargo, aquí se pretende modificar esta para ampliar un poquito el abanico, para que no fuera 20 sino 25. En otros lugares, por ejemplo, turísticos, sea en vez de 80-20, que sea 70-30. Y yo pudiera decirte, esos asentamientos que se producen alrededor de centros de trabajo, por ejemplo, en la costa este o por allá por el este, si están asentados ahí viviendo, es porque de alguna manera tienen trabajo. Se hizo un censo para ver exactamente quiénes están regularmente correctos. No, no. Probablemente un porcentaje muy alto de los residentes en esa zona. Y como esa, aquí hay una, por ejemplo, cerca del mercado modelo, aquí en la Avenida Mella, El el pequeño Haití. el pequeño pequeño Haití. Haití, de una manera Por u eso es otra, pequeño, como el nombre lo dice. sí, pero de una manera u otra, cuando se hacen esos famosos censos, se determina cuáles residencias, cuáles hogares están habitados por extranjeros que viven de manera irregular. No. Entonces, se le exige a
a estos empresarios artísticos, constructores y hacendados, se le exige el hecho de que para contratar a esa gente deban estar ser regulados. Hipólito se refirió. Pero a la hora se habla mucho de esto, regúlense, pero ¿cuáles son las posibilidades que tienen de regular la mano de obra, por lo menos esa mano de obra que se necesita, o que ya está aquí asentada durante mucho tiempo? Bueno, simplemente si se quiere llevar una política coherente, es de una forma u otra censarlo y ver exactamente el tiempo que tienen y darle un permiso de trabajo o regularlo, una residencia no permanente, una residencia temporal en lo que lleva a cabo su trabajo y que estos sean contratados cumpliendo con la ley de República Dominicana del Código de Trabajo. Pero hay un plan, Gustavo, el Plan Nacional de Regularización que se inició justamente claro, el gobierno de Danilo. y ese plan, este gobierno no lo ha retomado. Y como decía Adalberto ahorita, hay muchas de esas personas que lograron sacar un carnet en ese momento y que hoy día no lo pueden renovar. Precisamente yo te pudiera decir, me gustaría que se pusieran de acuerdo el expresidente Hipólito Mejía y el presidente Luis Abinader sobre cómo abordar el tema de la migración. ¿Y por qué menciona a Hipólito? Porque Hipólito decía que es imposible concebir que sectores, por ejemplo, empresariales como la construcción y el campo se prescinda de la mano de obra extranjera, por no decir haitiana. Pero Hipólito entiende que los dominicanos, el gobierno, de una manera debe enfrentar este tipo haciendo algún nivel de concesiones, y ahí es donde viene la regularización, ahí es donde viene la implementación de una medida coherente migratoria, no la respuesta a una baja de la popularidad. Utilizar los hospitales para dejar detenido a un ser humano después que ha atendido médicamente, pienso que no es una medida correcta. Siento que poner más oficinas de migración en provincia no es una respuesta a la migración. Siento que la cantidad de personas, por ejemplo, que trafican, yo pienso que el traficar con drogas, con cocaína, es tan rentable para algunos sectores como traficar con nacionales haitianos. Porque, por ejemplo, para traer una gente de Haití cobran 25,000 pesos, lo agarran y se lo llevan. 25. Entonces, cuando meten, por ejemplo, 30 por 25, son alrededor de 600,000, 700,000 pesos solamente por un viaje. Entonces, ¿quiénes se benefician de eso? Y eso se está dando todo el día. Pero los viajes no vienen así, no viene un autobús fletado de haitianos nada más. Pero, bueno, vienen dispersos y hasta en jipeta lo traen. Bueno, pero perfecto, viene, no hay control. Entonces, esos lo traen en jipeta porque las jipetas las respetan más. Pero esos espacios de regulación, por ejemplo, ¿quiénes tienen control de lo mismo? Son civiles los que regulan el flujo de vehículos que viene, por ejemplo, de la parte occidental de la isla. No. Entonces, ¿por qué no se le, como dicen en el barrio, por qué no le mete mano a eso? ¿Por qué se va a la parte cosmética de ampliar las brigadas que hacen trabajo en la frontera, porque los del muro que es más de lo mismo? O sea, y no digo yo, insisto, que es porque uno se opone a todo. Es que estas medidas, Alberto, son una respuesta a una baja de popularidad del gobierno que han tenido que decirle al pueblo que el pueblo quiere oír. El pueblo está de una forma u otra preocupado por la cantidad de nacionales extranjeros haitianos. Vamos a ponerle el nombre, no quiere, porque yo hablo de haitianos, no quiere decir de manera despectiva. Claro. Que va contra mi convicción. Son de allá y tengo que decir haitianos. Lo que pasa, Alberto, que se ha llegado a estereotipar los nacionales haitianos, que te dice a ti, ¿y tú tienes una novia haitiana? Como si eso también fuera un agravio de manera despectiva. Yo no lo digo por esto. Siento que hay una gran preocupación porque Haití realmente no hay nada que vivir. Y como dice José, ahora la situación en Haití. Y como dice José Adalberto, las palomas siempre vuelan donde hay pan. Sí. Tú con tus hijos que se estén muriendo de hambre, y tú tienes una frontera que puede cruzar a buscar trabajo, a buscar comida, tú no lo vas a dejar morir. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Regular todo el que está acá. Porque tampoco podemos ser receptáculos
de 11 millones de haitianos que no tienen que comer, que nosotros podamos tenerlo aquí en el país. Entonces creo, de manera honesta, que República Dominicana en esos foros internacionales de la ONU y estos recurrentes debe exigir que sea una respuesta a una salida de Haití como Estado. O sea, Haití no tiene de qué vivir absolutamente de nada, ni agricultura, ni pesca, ni Ni se industria, ven, ni ni se comercio, ni nada. vislumbran perspectivas de mejoría en la situación haitiana Y por ni ahora. siquiera los niños Eh, que nacen se le hacen acta de nacimiento y nada. Ahí prácticamente eso como, es más, cuando Colombia llegó aquí estaba mejor organizado que por ejemplo como Haití ahora mismo. Y el tema, Gustavo, de los discursos de odio que se han sumado a esta coyuntura, hemos visto cómo en otros países esos discursos han logrado tener mayor cabida, pero teniendo incidencia inclusive a nivel político y a nivel electoral. ¿A usted le preocupa ese Me elemento? preocupa sobremanera y estoy totalmente en desacuerdo de propiciar con nuestros comentarios que la lucha por el cumplimiento de la ley se base en la discriminación, se base en el atentado contra la dignidad humana, se base, por ejemplo, con despachar inmigrantes en condiciones infrahumanas, metiéndole en un camión sin ninguna condición, hasta sin agua. Eso no debe ser la salida. Como estoy en desacuerdo, por ejemplo, que en Estados Unidos se persiga a los mexicanos, gente subido a un caballo y dándole latigazos. Siento que eso es parte de la prehistoria que nosotros debemos superar y creo que honestamente los países tienen su frontera y el hecho de que se exija que todo el que vive en un país debe tener algún documento que regule su estadía, ya sea como residente permanente o como lo que fuese. Y esto vale tanto para los haitianos que vienen a la República Dominicana como para los dominicanos que vamos a Estados Unidos. Así O sea, es. siento que debemos revisarnos. Muchos dominicanos que preñábamos mujeres, llevamos a nuestra mujer a parir a Estados Unidos para darle una ciudadanía. Y eso no lo revisamos. Entonces, hay que ver exactamente cómo nosotros enfrentamos naturalmente una migración en la cual República Dominicana, de una manera u otra, y de manera ilegal, donde no se pagan impuestos, no se cubren los TCS los empleados, porque ¿cuántos de los nacionales haitianos que trabajan, por ejemplo, en construcción, se les paga seguridad social, están asegurados? ¿Cuánto se les está pagando por debajo del pago que debe implementarse? Entonces, de una forma u otra, ese, ese, ese mercado reluciente que implica, por ejemplo, infraestructura y construcciones y demás, está basado en una mano de obra explotada, muy barata, casi en tipo de esclavitud. Gustavo, el tiempo se avanza y hay que tratar otros temas. Digamos, en la situación del partido, el Partido de la Liberación Dominicana, del cual usted es dirigente, está abocado, bueno, venció un plazo que había dado la dirección, la máxima dirección del partido, para que se inscribieran desde ya los que aspiraban a ser nominados como candidatos presidenciales o candidato presidencial de ese partido. ¿Qué pasó? Porque solamente, bueno, una gran parte de los que suenan, de los que han manifestado el interés de ocupar esa nominación, no se inscribieron. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué está pasando? Es sencillo, Alberto, cuando el comité político, de manera mayoritaria, los que estábamos presentes, se votó por poner un plazo para que los aspirantes se inscribieran, no para una candidatura, sino para bailotearse en un potencial trabajo de candidatura presidencial. Hay que reconocer que algunos de ellos no estuvieron presentes. No estuvo presente Margarita, no estuvo presente Abel. Por lo tanto, siento que ellos no fueron partícipes de la decisión que se tomó. Entonces, cuando se establece ese plazo, ellos entienden que deben ser escuchados, sus propuestas deben ser consensuadas. En esa dirección prefirieron no inscribirse
y naturalmente no hay problema que no Pero tenga. algunos sí estaban. Mariotti, por ejemplo. Pero Mariotti estuvo correcto y Mariotti fue de lo que tuvo una propuesta intermedia para que el aspirante que Pero no se va se a elegir inscribió, no se inscribió. No no se se ha inscribió inscrito. porque entiende que probablemente debe ser solidario con lo que no se quería inscribir. Entonces, sobre esa base y sobre la salvedad de que en la próxima reunión del comité político no deberán haber excusas de que yo no vine, de que yo no sabía que había reunión del CP. Esa reunión es el próximo El 23. próximo, este 23, el Ajá. miércoles 23 de abril. Ya. Y posiblemente se haga un nuevo proceso, se busque otra Gracias. fecha, porque no hay quórum ahora Pero mismo. definitivamente no hay problema que no tenga una solución. Si todo eso habría que revisarlo para lograr el Se consenso. está revisando ya eso. Bueno, el hecho mismo de que ellos no se hayan inscrito motiva, mueve a que la próxima... Pero hay reunión del alguna CP negociación entre ellos. Yo no diría, no, pienso que sí hay una comisión de arbitraje que decidió escuchar a todos los aspirantes, a todos, a los fines de ver exactamente cuáles eran las inconformidades que ellos tenían porque no se habían inscrito. Esas inconformidades se recogieron en un documento que el comité político va a conocer el día 23. Ahí veremos exactamente por qué no se inscribieron, qué piensan, qué es lo que se pretende. Pero siento que de manera muy particular, y no quiero tomar partido si debe establecerse. Pues si yo digo hay que hacerlo por consenso, va a decir que yo estoy... No, yo creo que... Pero tú no formas parte de la Yo, comisión no, de la comisión de arbitraje solamente no. tres. El compañero Melanio, Lidio Cadé y la compañera Alejandrina Germán. Ellos tres, con mucha autoridad moral, decidieron reunirse con cada uno de los aspirantes. Pero la inconformidad, ¿cuál es, Gustavo? Bueno, O la mayor. Inicialmente ellos plantean que para decidir consultar al partido a través de, por ejemplo, de uno de los métodos que hay, deben estar de acuerdo en lo que aspiran. Okay. O sea, ellos dicen que no debe ser por centralismo democrático. Entonces, sobre esa base difieren. Y hay la ley lo diferencias. apoya en ese sentido. ¿Perdón? La ley lo apoya, la ley electoral. Ellos están recurriendo a un elemento que se entiende que es correcto, que es abocarnos al cumplimiento de la ley, y el comité político nunca ha renunciado a cumplir con la ley. Esa ley es nuestra, esa ley es el producto de nuestra gestión, y nosotros seríamos los más mal llamados a incumplir. Bueno, pero a al violarla. PLD se le acusa de haberla violado En el en proceso el proceso pasado. anterior, al celebrar una primaria fuera de tiempo. Es que nosotros no celebramos primaria. En la práctica sí. Nosotros llevamos a cabo, Adalberto, una consulta con el partido. O sea, consultamos al partido. Por ejemplo, Pero eso es lo que se supone que pero iba a por hacer ejemplo, ahora. Claro. si por ejemplo se nos consulta, ¿cuál es el militante más simpático que tiene el partido? Que la ley me prohíbe determinar cuál es el más simpático, cuál es el militante mejor preparado. Pero no es de eso lo pero que yo se trata, pregunto, no es el más pero- simpático. pero no- Es cuál pero- será el candidato no, presidencial. no se habló de candidatura, o sea, de una consulta, ¿cuál puede ser más popular? A todo esto nosotros no pretendemos, o sea, violar. Nosotros sí queremos que los que aspiran, que los que tienen deseo de ser el candidato, se dejen ver, lo digan, lo tomen en cuenta. Porque, yo te pregunto, y el Partido Revolucionario Moderno no ha sacado como 10 aspirantes que ya están en la calle. Wellington ganó, David Collado, Carolina Mejía, para decirte tres, por ejemplo. ¿Y ustedes cuántos tienen? ¿Cuántos aspiran realmente? Nosotros somos el partido más rico en aspirantes. Debo tener como 8. 8 aspirantes. Debo tener como 8. Y eso es bueno. Estamos hablando de Ariel, Juan de Ariel Mariotti, Jiménez, de Francisco Francisco Javier, Francisco Domínguez Brito. Margarita Cedeño, Margarita Cedeño. Ninguno de ellos han Abel dicho. Martínez. Correcto. ¿Y quién más? Faltando. Hubo dos que se inscribieron ahí. Bueno. Ok. Y cualquier otro que Otros dos. sienta que esto es su oportunidad. Entonces, ¿por qué es bueno? Porque están ¿Y con viendo- quién, con cuál de esos candidatos está Gustavo Sánchez? Yo fui uno de los protagonistas de la elección del compañero Johnny Pujol a secretario general.
Y peleó. Y como No, ganó. Y como Johnny no tiene candidato, sino el que elige el partido, yo me voy a poner a la orilla de él. Lo que él diga, Sí, eso es. sí, lo que él diga. Pero él no Bueno, puede el de como Johnny va a secretario ser- Entonces yo general. tampoco. No, y el de Johnny va a ser el No, pero candidato de Gustavo Danilo puede. Medina. El No, candidato de Danilo no, el Medina será el de Johnny va a ser Johnny. el candidato del partido. Que era este partido. Todos somos de Danilo. O sea, Danilo es el presidente del partido y todos tenemos una gran Pero vocación por ¿qué ha pasado con Abel Martínez. Martínez, quien fue el candidato presidencial de ese partido, aglutinó Una parte. casi todos los dirigentes del partido? Después vemos Bueno, que hay él dice gente que que no no a todos. simpatizaba, como por ejemplo su candidato, No, su jefe de su campaña. jefe de campaña. ¿Qué es lo que ha pasado con Abel? Bien, mira, cada ser humano tiene su personalidad, que de una forma u otra hay que manejarla, hay que entenderla. Por ejemplo, si vemos en el partido Danilo fue su propio jefe de campaña. Entonces, ¿qué pasó con Abel? Por ejemplo, yo te puedo decir que para la consulta yo fui uno de los pioneros, uno de los actores y dejé al compañero Abel Martínez con 62% de aprobación en un padrón semiabierto. Luego de ahí yo tuve que recluirme en mi propia candidatura a diputado, entendía que debía emplearme más y yo no tuve un papel protagónico para que los resultados al final fueran en la candidatura presidencial como fueron. Siento que se dieron algunas situaciones que no deben repetirse, siento que deben darse asignaciones a cada uno de los dirigentes para que cumpla, siento que la integración debe ser químicamente más potable para los fines de todo esto. Siento que el candidato, quien sea o la candidata, debe tener mayores acercamientos con la estructura, por ejemplo, de la base. Entonces, todas esas experiencias nos llevaron a nosotros, además, Adalberto, que nosotros veníamos de ser un partido que había sido azotado por el Ministerio Público. Nosotros veníamos de situaciones muy difíciles, por ejemplo, de competencia. Fuimos el único partido mayoritario que fuimos acosados por el Ministerio Público de manera recurrente. Nuestros dirigentes fueron vinculados no solamente con interrogatorios, se nos decía duerma con ropa. Decir yo soy PLDista, la gente entendía que ser PLDista era un ladrón. Sin embargo, todavía no estoy liberando de responsabilidad a nadie, pero todavía las acusaciones y esos cantidad de libros, expedientes que hizo el Ministerio Público no han podido ser demostrados en las cortes, no han podido ser demostrados en los tribunales. Yo espero que los tribunales sancionen a los que fueron culpables y liberen a todas aquellas personas que, por ejemplo, fueron acusados de un expediente construido. Entonces, sobre esa base, el PL tuvo que salir a la calle acerca. Ya no. Ya la gente de Alberto y el pueblo, lo que dice en la calle es que cuando el PLD se vivía mejor, que cuando el PLD, y yo invito a cualquier dirigente a que hagamos una matriz de los tres gobiernos, Gustavo, el de Luis, el de nosotros y el de Leonel. tenemos que hacer una pausa, pero vamos a seguir conversando. Claro. Claro, nos queda el sobre Congreso países. todavía, así que... Así que en un momentito regresamos.